como todos ustedes saben, este periodo concluye el 30 de abril. Entonces, lo que se haría, sin caso que tomara esta decisión, es que sesionan, se elige a la comisión permanente, se da por concluido el periodo de ambas cámaras y se concluye de manera definitiva el segundo periodo de este año y entra la comisión permanente a hacer las funciones de Congreso de la Unión. La segunda opción es la del 68 constitucional, que establece que se ponen de acuerdo las dos cámaras y solo acuerdan suspender sus labores por más de 3 días. Y esto es, pondrían una fecha en la cual estarían regresando los diputados a seguir trabajando. Esto no suspende el trabajo en comisiones, ni de conferencia, ni de mesa directiva. Simple y sencillamente se pone en un plazo para regresar mientras pasa la emergencia epidemiológica. Y bueno, yo lo que planteé como presidente de esta comisión es que lo hicieran progresivo, que primero plantearan la posibilidad de suspender por más de 3 días las sesiones para no poner en riesgo a todos los trabajadores que tenemos en la Cámara. Hay días que hay más de 5,000 personas en esta Cámara. Hay que decir que el 40%, bueno, 120 diputados y diputadas son mayores a 60 años. Y bueno, pero además no pondríamos en riesgo a la gente en los estados, porque hay que recordar que de los 500 diputados, el 95% viene de otros estados, y el lugar con más contagios hasta este momento es el Distrito Federal. Entonces, si ellos se contagian, pues obviamente distribuyen esta epidemia mucho más rápido. Entonces, decíamos, suspendamos por más de 3 días, lo cual implicaría poner una flecha, y yo sugería que fuera el 20 de abril, que es la fecha que puso el gobierno federal para el regreso a clases, y es la fecha que propuso la Suprema Corte en la suspensión de sus actividades. Y después del 20 de abril, pues que se decidiera si continúa la suspensión o ya se elige la comisión permanente, que entraría en funciones el día 1 de mayo hasta el día último de agosto, en que inicia el siguiente periodo del 1 de septiembre. Eso es básicamente lo que a mí se me preguntó, y bueno, yo creo que la decisión pues la tiene la conferencia, que es la mesa directiva y la junta de coordinación. No, la medida más eficaz es que no haya sesiones. Esa es la más eficaz, porque, por ejemplo, estamos entrando y nos toman la temperatura, pero hay gente asintomática, es decir, pueden tener el coronavirus y no presentar ni siquiera una pequeña fiebre. Entonces, mientras no se den los síntomas, pues puede uno andar libremente saludando a todo mundo, y obviamente pues esto te complica, porque además regresas en avión a tu estado, y bueno, tampoco en el aeropuerto. Ahora que yo llegué anoche, pues me hicieron ninguna revisión de nada, ¿verdad? Entonces, pues como que todavía no cae el 20, y creo que sí vale la pena que el gobierno comience a tomar decisiones más fuertes. Miren, hay 3 formas de enfrentar la epidemia. La primera la enseñó China, que obviamente le tocó lamentablemente al inicio, pero ellos inmediatamente activaron todos los protocolos, cerraron la ciudad, construyeron algunos hospitales, y de alguna manera lograron llegar a su pico más alto, y hoy lo están disminuyendo. En segundo lugar, obviamente sorprendió a Italia, y Italia intentó hacerlo, entrar a la fase 2, que es la suspensión de todo, y la gente tomó esa fase como vacaciones. En lugar de irse a su casa, se fueron a restaurantes y demás. Y obviamente esto le ha generado a Italia una cantidad muy importante de defunciones. El otro estado que no lo enfrentó también adecuadamente es España. Nuevamente, cuando ya deberían estar en fase 2, siguieron con la fase 1 como si nada pasara. ¿Quién lo hizo correctamente? Corea del Sur. Corea del Sur inmediatamente suspende clases, reuniones de más de 3 personas, y obviamente comienza una cantidad de información que permite que los contagios no se propaguen de manera muy rápida. Entonces, aquí tenemos el modelo, o queremos un modelo como el coreano, que fue o ha sido eficaz hasta este momento, o seguir planteando que puede no pasar nada, ¿verdad? Y como que el mundo está conspirando contra México. Entonces, Canadá, que es un país absolutamente liberal, acaba de cerrar sus fronteras. Trump hoy está anunciando una gran cantidad de medidas para cerrar sus fronteras, sobre todo en vuelos con Europa.
Macron acaba de tomar medidas, España acaba de tomar medidas, Italia ha radicalizado sus medidas y México pareciera que todavía estamos como en la época del meme, pues todo el mundo se ríe, todo el mundo bromea, todo el mundo chacotea, pero no hemos resentido la decisión. El Salvador acaba de cerrar sus fronteras, entonces no es una conspiración mundial para que México se equivoque. Yo creo que ojalá estuviéramos equivocados, ¿no? Y no pasara nada y no hubiera defunciones y no hubiera contagios, pero les voy a dar un dato. En la primera parte o en el momento en que llega coronavirus a España, en las primeras 2 semanas había 84 contagios. Desde que apareció el coronavirus en México, y llevamos casi el mismo tiempo que España, es decir, en el mismo periodo, llevamos 82 contagios. O sea, progresivamente estamos imitando el modelo español. Entonces sí vale la pena que el gobierno federal se ponga las pilas. Nosotros tenemos que tomar medidas para no convertirnos en distribuidores del coronavirus, más allá, porque también hay un gran debate ahí absurdo desde mi punto de vista, es qué va a decir la gente de los diputados, ¿no? Como si el venir a sesionar o no sesionar vaya a cambiar la imagen y la percepción que tienen los ciudadanos de los diputados. Entonces, si vienen, pues van a decir que hay responsables porque no tomaron las medidas adecuadas y con su personal, con su gente y con sus electores. Y si no vienen, la gente va a decir, oye, qué flojos que no quieran venir a la Ciudad de México. Entonces, pues yo creo que esa disyuntiva está de más. Hay que voltear a ver al mundo, ver qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a que esto se resuelva. Y ese sería mi punto de vista. Y por último, lo que yo le planteé a la mesa es que no solo viera el tema de salud, porque también hay un tema económico, hay un tema en que va a haber una recesión económica de manera importante. El dólar está a 23 pesos. Por ejemplo, yo soy productor de blueberry, de arándano, tengo ahorita 200 cortadores en el campo, estoy exportando a Canadá, y entonces obviamente yo tengo que saber qué voy a hacer con ellos, porque una de dos, o pierdo la cosecha, como la puedan perder las casi 5,000 hectáreas que tienen otros compañeros en Ciudad Guzmán, o qué hacemos con toda esta gente que pues tienes que reunir para poder trabajar. Pero así como me va a pegar a mí, le va a pegar al sector turístico. Ya no vienen cruceros, no vienen vuelos de Estados Unidos, le va a pegar al sector, sobre todo donde yo vivo, que es el puerto de Manzanillo, o sea, las importaciones y exportaciones en el puerto más importante del país, el quinto más grande de América Latina. Entonces realmente sí estamos preocupados, no solamente en el tema de salud. ¿Qué medidas compensatorias va a tomar el gobierno federal para quienes de alguna manera nos dedicamos a generar empleos y a invertir en el país? Que ese es el otro gran tema que no se ha resuelto, porque no lo han resuelto en los países donde se les sorprendió. Creo que Estados Unidos va a tomar algunas medidas para compensar a los empresarios que de alguna manera se les pueda afectar con este tema de la epidemia, pero creo que la discusión debe ser mucho más amplia. Mira, yo creo dos cosas. Escuché a Samuel, por supuesto, pero no es el único que ha sostenido dos cosas, que entre el sándwich que te hace Estados Unidos, que para ese momento, cuando él hace la declaración, iban aproximadamente 1,280 casos, y el sur del continente, con los casos reportados en Colombia, en Brasil, ahora ya en Chile y en Argentina, no era posible, geométricamente hablando, de que solo en México hubiera apenas 42 casos, ahorita 82 casos ya desde que se hizo esa declaración, que algo pasaba, es decir, o no se tenían los reactivos para determinar si una enfermedad era SARS, influencia o coronavirus, o el gobierno maquillaba los resultados de alguna manera irresponsable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La realidad es que yo creo que no, que yo creo que puede haber más casos, sobre todo porque estamos en una frontera con los Estados Unidos de 3,209 kilómetros, en las cuales un país está tomando decisiones muy radicales, porque obviamente están viendo la progresividad del problema, y en México todavía no tomamos esa decisión, inclusive tomamos unas que son más complicadas, o sea, como menos serias, y puedo mencionar dos. La primera es cuando cierra sus fronteras Estados Unidos a los vuelos que vienen de Europa, México las abre.
Y entonces, si ustedes van al aeropuerto, no hay absolutamente ninguna medida, salvo que te apuntan con la pistolita, como me apuntaron a mí hace rato, para medir, y la pistolita dice algo, dice low o high, es todo lo que dice, no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, realmente sí creo que valdría la pena que revisaran esa política de puertas abiertas hacia el resto del mundo. El Salvador acaba de señalar que va a cerrar su frontera. México dice que no va a cerrar la frontera sur. Entonces, vos dices, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se toma en serio la decisión, como lo hicieron suspendiendo clases, o no la tomas en serio y juegas como que esto no me va a pasar a mí? Cuando tienes todas las advertencias, yo tengo amigos en Italia, en España, que te dicen, acá veíamos que era un caso en China, no teníamos problema, todo el mundo sonreía, hasta que tienen los muertos en casa. Entonces yo creo que sí vale la pena que el gobierno no lo tome a la ligera, se pongan serios, ¿verdad? No pasa nada si el presidente suspende sus giras, o sea, no va a suceder nada, lo van a seguir viendo por la televisión todos los días a la misma hora, en el mismo canal, decía el chavo. Entonces yo creo que no se está tomando la decisión adecuada en términos de políticas públicas. Y déjenme decirles, este es el tema más delicado que yo veía adentro. Cuando tú tomas decisiones en una empresa, por ejemplo nosotros, pues tenemos quien te aconseja, ¿no? Tienes a los contadores, tienes a los financieros, yo tengo a los agrónomos que me van diciendo que sí, que no ponerle a la planta. El problema del país es que no se están tomando decisiones técnicas. O sea, no se está escuchando a los epidemiólogos y se está escuchando a una decisión política. O sea, yo políticamente decido no suspender las mañaneras. Yo políticamente decido seguir mis giras a Oaxaca. Yo políticamente decido que es hasta el día 20 cuando se deben de suspender las clases y no ahorita. Y todas son decisiones políticas y por eso la gente a veces odia a los políticos, porque una decisión política mal tomada puede tener consecuencias muy graves y entre ellos la vida de muchas personas. Creo que yo lo que invitaría al gobierno federal es que tomen una decisión política correcta y se apoye en los técnicos que realmente son los que deberían de tomar este tipo de decisiones, instalando ya el Consejo de Salubridad. Creo que vale la pena instalarlo y que finalmente lo preside el presidente de la República y que él tenga mucho mayor cantidad de información que la que le proveen sus subsecretarios. Muchísimas gracias por todas las Gracias preguntas. a todos ustedes. Mire, les voy a dar un documento que me hicieron favor de entregarme, si lo pueden reproducir porque no me dieron uno. Estas son las medidas que han tomado los congresos del mundo. Cómo seguir sesionando, algunos decidieron poder sesionar con menos número de diputados y cada fracción aporta algo proporcional, otros suspendieron de plano sus labores por 30 días, pero aquí viene el resumen de qué medidas están tomando y algo muy importante que sí están haciendo los congresos del mundo es que solo están legislando respecto a esta epidemia. Aquí todavía seguimos discutiendo que si vamos a ver los temas de A o B o C, cuando realmente los congresos debe estar solo trabajando sobre un único tema, que es cómo le ayudamos al gobierno federal a resolver este grave problema. Se los dejo aquí para que se los compartan. Y mañana sí vamos a aprobar algo, eso sí, pues de las cosas buenas que por lo menos yo me traigo de allá adentro, vamos a aprobar una minuta del Senado sobre teletrabajo, para que ya se regule perfectamente que las personas puedan trabajar desde su casa sin necesidad de estar físicamente en su área laboral, si es que no tienen que hacer un trabajo de tipo manual. Entonces, esa minuta saldrá mañana y ya como minuta del Senado y bueno, ya estará legislado al respecto. ¿Vale? Muchísimas gracias.